Compañeras y compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, ustedes saben que el tema migratorio está en boga hoy en día por el proceso que estamos viviendo para ir rumbo hacia lo que tiene que ver con la gran discusión del Pacto Mundial por la Migración Ordenada, Segura y Regular. En ese sentido, este posicionamiento que se pretende introducir ya en todos los países a través de un ordenamiento que ya salió publicado en la ONU ahora en el mes de septiembre, y que nos dice, esta ha sido una posición permanente de México. México, como ustedes saben, ha aportado muchísimo a la agenda migratoria en el mundo, simple y sencillamente porque nosotros nos hemos convertido en un país ahora no solo de expulsión o de aportación de migrantes hacia Estados Unidos y algunos otros países, pero básicamente hacia Estados Unidos, sino que ahora somos un país de tránsito, lo cual también nos hace acreedores a tener con las personas en situación de migración una especial atención, y sobre todo que México, sensible a esto, desde la reforma del 2011, que a mí me tocó como diputada federal, hay muchos de los aquí presentes, con esta reforma a los derechos humanos, paralelamente se publicó la ley de migración en la que se despenalizó la migración no documentada e irregular. Es decir, México iba ya a la vanguardia. Por eso tiene mucho que aportar y seguir aportando sobre este tema en referente a poner en el centro a las personas, con el principio de pro persona, poner en el centro a las personas en una situación de migración y la observancia sobre todo de sus derechos humanos. Con el fenómeno migratorio, los estados tienen también una responsabilidad compartida de promover y proteger en todo momento la seguridad, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, independientemente del estatus migratorio que tengan las personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el número de extranjeros presentados casi se ha triplicado en los últimos 7 años, y esto me refiero a los extranjeros presentes en nuestro país. Es decir, en el 2009 la cifra era de 69,000 extranjeros y en el 2015 ascendió a más de 200,000. Esto nos hace, por supuesto, tener siempre, permanentemente, la concentración en la observancia a los derechos humanos. Una de las situaciones por las que hay que decretar el día 22 de marzo como Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas es para tener siempre la conciencia de los derechos humanos de estas personas, por ejemplo, de nuestros connacionales. Además, nosotros siempre exigimos a Estados Unidos que tengan la observancia de los derechos humanos, y muchas veces no volteamos hacia la frontera sur-sureste, donde muchas personas, buscando mejores condiciones de vida, buscando cambiar el destino de sus familias y de su propio entorno, buscan una oportunidad de trabajo, una oportunidad de vida, y quieren transitar por nuestro país, incluso quedarse en nuestro país, o muchas veces ir hacia Estados Unidos a trabajar. México no puede ir por algo que no sea la criminalización. Es decir, México rechaza la criminalización de las personas en contexto y situación de migración. Ese es el planteamiento que debemos de llevar, la no criminalización de los migrantes o por su situación, de las personas por su situación de migración. Esa es la postura que debemos de llevar siempre, sobre todo no solo en Estados Unidos, sino ahora rumbo al Pacto por las Migraciones. Después de la declaración de Nueva York, se asumieron compromisos por parte de los estados que me voy a permitir compartirlos con ustedes. El primero es de proteger los derechos humanos, como ya lo dijimos y como ya me antecedieron al uso de la palabra algunas oradoras desde muy temprano en la mañana. Es decir, proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición. Asegurar que todos los niños refugiados migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después a su llegada. Esto es muy importante porque todos los niños, independientemente de su condición, tienen derecho a estar en la escuela. Prevenir la violencia sexual y por razón de género y responder ante ella. No es un secreto, ya hemos hablado muchísimas veces en esta tribuna, se ha abordado grandes posiciones en la Comisión
para la igualdad. Diva Damira ha venido a esta tribuna, muchas de las compañeras, y sigue permaneciendo la violencia sexual para las mujeres que están en contexto de migración. Tenemos que ser solidarias y erradicar este problema de una vez por todas. Prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes. También trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños y a los efectos de determinar su estatus migratorio. Condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes, y también respaldar una campaña mundial para combatirla. La xenofobia es una discriminación, es inaceptable. Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de acogida. Mejorar la prestación de asistencia humanitaria para el desarrollo de los países más afectados, en particular mediante modalidades innovadoras de soluciones financieras multilaterales. Aplicar una respuesta integral para los refugiados, encontrar nuevas viviendas para todos los refugiados, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados haya considerado que necesitan un reasentamiento humano. Fortalecer la gobernanza mundial de la migración, incorporando a la Organización Internacional para las Migraciones en el sistema de las Naciones Unidas. Digamos siempre no a la criminalización de las personas en contexto de migración. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, senadora Marcela. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Tiene el uso de la tribuna, senador Sofío. Gracias, presidente. Buen día. Para sumarme al dictamen de las comisiones que lo revisaron, analizaron, validaron, y particularmente con mi compañera Marcela Guerra en su planteamiento, y pedirles de igual manera que ojalá podamos dar un voto a favor del presente dictamen, sobre todo pensando en lo que representa poder garantizar, generar mejores condiciones en sus derechos humanos a los migrantes, tanto nacionales como internacionales, y pensando también en nuestros propios compatriotas que viven circunstancias de migración en otros países, particularmente hacia Estados Unidos, y que ojalá muchos otros países que están en condición de estar recibiendo a muchos migrantes puedan también desarrollar acciones legislativas que puedan permitir garantizar los derechos humanos. Bien lo decía mi compañera Marcela Guerra, nuestra condición geográfica como país no nada más nos pone en una circunstancia de tránsito, sino que también se ha puesto en una ruta de destino, donde hay cerca de 12,000 solicitudes que se han presentado al gobierno mexicano de refugiados, y donde las fronteras del sur han estado transitando un promedio de cerca de 400,000 personas cada año, buscando oportunidades hacia el vecino estado del norte. Por eso es que el fenómeno de la migración debe de verse no nada más como la parte social, sino también debe de verse de lo que representa la condición del respeto a sus derechos humanos. Los fenómenos de migración y de refugiados se ha expresado aquí con anterioridad, pueden tener factores diversos. Dentro de ellos, para otros países son las condiciones bélicas o de guerra. Para otros casos, como
Guerrero, condiciones por desastres naturales o simplemente porque no hay oportunidades de mejor ingreso en sus familias y buscan la manera de cómo trasladarse a Estados Unidos. Se estima que actualmente 244 millones de personas a nivel mundial viven fuera de su país, cifra que representa un incremento de 41% respecto al 2000. Y de igual manera, en el tema de la migración, 2/3 partes de los migrantes internacionales se concentran en Europa y Asia y 1/3 parte de ellos se concentra en Norteamérica. La cifra dice que cada minuto huyen de su condición de origen por diferentes razones 24 personas y que pues no son consideradas como ciudadanos al país que llegan y por lo tanto pues es muy importante que nosotros votemos a favor de este dictamen para efecto de que se puedan garantizar sus derechos básicos como la vivienda, la dignidad, la educación, salud, entre otros. Las cifras son alarmantes en términos de movilidad o de migración. Dicen las cifras que la India ocupa el país con mayor población viviendo fuera de su territorio, con un promedio de 16 millones. Pero de igual manera que México ocupa el segundo lugar con cerca de 12 millones de mexicanos y mexicanas que se encuentran fuera de su territorio. Es por eso que hemos compartido de que y tenemos también el reconocimiento o el conocimiento de que el gobierno de México, en reconocimiento a su dimensión migratoria que le caracteriza, ha participado en un enfoque integral en la primera reunión de alto nivel de grandes movimientos de migrantes y refugiados de la ONU en el 2006. México está cumpliendo con la parte que le corresponde, pero creo que el Poder Legislativo debe también hacer las adecuaciones que corresponda. El gobierno mexicano lleva también, entre otras acciones, promover la inclusión socioeconómica de quienes son reconocidos como refugiados. Ha reforzado la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en sitios donde se encuentra mayor número de solicitudes. Y de igual manera lleva a cabo campañas informativas para difundir el derecho a solicitar refugio. No obstante, es indispensable reforzar las acciones y este Senado hará cumplimiento de ello. Es por eso que estamos a favor de que se declare el día 22 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas. Por lo tanto, compañeras senadoras, compañeros senadores, hagamos de este dictamen no nada más una propuesta para votar a favor, sino que hagamos una voz de todos los mexicanos que han tenido que dejar nuestro territorio y de muchas familias del mundo que van buscando una oportunidad de cómo vivir mejor, poniendo en riesgo su integridad física, su vida, sus derechos, como lo ha compartido mi compañera Marcela, donde hay registro de datos que las mujeres han sido expuestas a condiciones inhumanas y es por ello de que les pedimos que podamos votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias, presidente.